Somos una gran nación. Queremos un México unido. Queremos un México fuerte. Queremos un México soberano. Un México de libertades. Un México con paz. Treinta años después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la sombra de la violencia política continúa persiguiendo a la sociedad mexicana. En la actualidad, la democracia enfrenta uno de sus mayores desafíos en tierras aztecas. En un país donde el fervor en los comicios choca con la dura realidad del crimen, las elecciones de junio se ven envueltas en una incertidumbre sombría. ¿Cuáles son las causas de esta violencia? ¿Quiénes están detrás de estos crímenes? La violencia política en México no es un fenómeno nuevo. En un magnicidio que conmocionó a toda la opinión pública, el 23 de marzo de 1994 fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. A lo largo de los años, varias teorías surgieron sobre este crimen, incluyendo la posibilidad de un ataque individual, de un complot político e incluso la participación del narcotráfico y grupos criminales organizados. Sin embargo, 3 décadas después, el hecho aún permanece sin resolver y la violencia continúa acechando a los candidatos durante las elecciones mexicanas. En las elecciones federales de 2021, 102 aspirantes políticos fueron asesinados, incluyendo 36 candidatos y precandidatos. En la actualidad, el panorama no es mucho más alentador. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador confirmó haber recibido más de 100 solicitudes de protección por parte de distintos candidatos. Sin embargo, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó que no todas las solicitudes son aprobadas. Las peticiones incluyeron a 3 candidatos a la presidencia, 7 aspirantes a gobernador, 27 al Senado y 71 diputados. Según datos oficiales, 15 candidatos fueron asesinados en el proceso electoral actual. El crimen más reciente fue el de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Gaitán Gutiérrez, la única mujer con posibilidades de gobernar el municipio de Guanajuato, fue asesinada a plena luz del día y rodeada de simpatizantes apenas un día después de iniciar su campaña y presentar sus propuestas sobre seguridad. Otros crímenes durante este proceso electoral incluyen el asesinato de Alejandro Lanús Hernández, Dagoberto García Rivera y Samantha Gómez Fonseca, entre otros. Los móviles detrás de estos crímenes son diversos, desde el narcotráfico hasta reacciones ultraconservadoras. Hoy, la protección de los candidatos durante las elecciones es una responsabilidad compartida entre el Estado y las autoridades federales, pero existe un desacuerdo sobre quién debe proporcionar seguridad. Estos actos no solo se cobran vidas, sino que también amenazan la integridad misma de la democracia. El aumento de estos ataques plantea serias dudas sobre la seguridad de los candidatos y la legitimidad del proceso electoral. A 30 años de uno de los magnicidios más resonantes del siglo XX, el crimen sigue sin resolverse y la violencia política continúa desgastando la confianza en un sistema democrático que se ve duramente cuestionado. Hoy, el futuro de México depende de la capacidad para garantizar la seguridad de los candidatos y la integridad de las elecciones. ¿Por qué tienen lugar hechos como estos? ¿Es posible terminar con este flagelo? Los leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo informe.